Hola amigos y hermanos, donde quiera que estén por ahí, en cualquier parte del mundo, que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, por aquí me presento, mi nombre es Mimi y soy una cubana que quiero compartir y tengo muchas inquietudes, como la tiene todo el mundo, acerca de lo que es la Biblia y de muchas cosas que nos preguntamos siempre y quiero compartirla con ustedes para que esto sea de crecimiento para nuestra vida espiritual. Bueno, quiero hacer una breve reseña de por qué este canal se trataba de short y ahora cambié a lo que es un video largo. Les explico. Porque este canal, yo lo estaba haciendo aquí en Cuba con una aplicación, pero la aplicación tenía una forma de pago. Primero era gratuita, pensé que era gratuita realmente, pero no fue así y al final no pude seguir haciendo los videos con esa aplicación y entonces, bueno, decidí aprovechar este canal que ya tenía ya abierto ya para entonces cambiarle el nombre y que fuera de crecimiento para todos nosotros. Bueno, como viste ahí en la descripción de la miniatura, así mismo fue, hermano. Yo me bauticé sola en un charco. Eso fue hace muchísimos años. Fue por allá por el año de 1994. Le hago un resumen de mi testimonio. Yo estuve muchos años en el mundo dando trancazos, como decimos, de aquí para allá y de allá para acá. Siempre me hablaban de la iglesia. Tenía una tía que me hablaba siempre de la iglesia evangélica. Tenía familias que eran de la iglesia de los adventistas, del séptimo día. Tenía amigos que, era que eran yo fui a estudios de los testigos de Jehová. Iba algunas veces a la iglesia católica y yo me sentía que yo estaba, cada vez que iba a un lugar, que yo me sentía algo diferente. Y yo me preguntaba lo mismo que quizás te está preguntando tú. ¿Por qué hay tantas iglesias y por qué cada cual defiende su razón, defiende su verdad? ¿Por qué todos dicen que tienen la verdad y la defienden a capa y de espada? Y entonces yo no me quería... Ah, tenía hermanos, disculpen, tenía hermanos también que era de la iglesia bautista. Entonces yo siempre me pregunté, bueno, pero es que no sé a cuál iglesia, no sé a cuál iglesia ir ni en cuál quedarme, porque de todas dicen que tienen su verdad y todos defienden su verdad. Aquella me dice, no, y nosotros somos los verdaderos, aquellos están equivocados. Y así a todas las que iba, cada cual defendía su verdad. Bueno, yo entonces empezaba en esos días, fui de visita a Camagüey en casa de mis tíos y entonces había un librero. Ellos son de la iglesia de la iglesia adventista, pero ellos tenían un librero muy vasto y yo empecé a leer aquellos libros que ellos tenían, además de estar leyendo la Biblia, y hacía preguntas a mis tíos acerca de la Biblia y ellos respondían, claro, respondían conforme a lo que ellos habían aprendido acerca de la Biblia. Entonces yo le preguntaba a Dios, que estaba empezando a conocer, y yo le decía, Dios mío, pero si tú existes, entonces ¿por qué tus hijos están tan divididos todos? Yo quiero de verdad ir a una iglesia, quiero conocerte más, pero yo no encuentro dónde ir, porque todos defienden su verdad. Entonces yo oraba así todos los días y me preguntaba dónde ir. Bueno, entonces yo me quedé viviendo. Allí la única iglesia que había como tal era de mi familia, de la iglesia adventista. Y yo me quedé, estuve ese tiempo que estuve ahí en Camagüey, que fue en el tiempo en que yo me convertí. Vivíamos en una zona apartada por allá que estábamos cuidando los carneros de una granja del estado. Y entonces mi papá, yo y mi cuñada vivíamos ahí con mi hermano, que en ese momento estaba pasando el servicio militar. Y la niña de era los que vivíamos ahí. Bueno, yo en ese transcurso, ella era de la iglesia bautista, perdón. Bueno, nosotros estuvimos ahí, yo seguí orando, le seguí preguntando entonces a ella, ¿cómo es posible que haya tantas iglesias? Entonces era de la iglesia bautista. Y yo decía, cada cual defiende su verdad, yo no sé cuál es la iglesia verdadera, yo no sé a dónde ir realmente. Y entonces como yo me encontraba en toda esta
disyuntiva y todas estas preguntas, pues entonces yo había visto como en la iglesia adventista se bautizaban las personas y yo había visto cómo era, porque había asistido a un bautismo y yo había visto cómo ellos lo hacían. Y entonces nosotros vivíamos al lado de un río y había un charco allí muy bonito, o hay todavía un charco muy bonito. Y yo fui al charco ese y yo dije, bueno, yo misma me voy a bautizar, porque yo no sé cuál es la iglesia verdadera. Y yo, algo que le puede parecer cómico a ustedes, oré y dije, bueno, yo me bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y me tiré para atrás y me hundí en el charco. Y yo cuando salí, yo dije, bueno, aquí va a pasar algo, aquí se va a mover las aguas, aquí se va a mover los árboles, aquí va a pasar algo grande, no sé qué cosa es lo que va a pasar aquí. Nada, yo miré todo a mi alrededor, vi que no pasaba nada, que no pasaba nada, y yo dije, bueno, pero yo me consideré bautizada. Entonces yo preguntándole a mi cuñada, tantas preguntas que yo le hacía y leyendo la Biblia, yo, sobre todo en ese tiempo, leía mucho lo que era el Nuevo. Empecé a leer la Biblia desde el principio, pero me confundía tanto y había tantas preguntas que no me sabía responder que me aconsejaron leer el Nuevo Testamento, que estaba un poquito más, era más entendible. Bueno, entonces ella me dijo, mira, tú lo que debes hacer es seguir orando a Dios, que Él te va a dar la respuesta. Bueno, entonces ese mismo fue. Yo me iba con los carneros a pastorearlos por la orilla del río y yo empezaba a orar y a leer la Biblia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Dónde está la verdad? Y entonces yo empecé a leer la Biblia y un día encontré a la respuesta de Dios, así que salió prácticamente, yo sentí que era para mí. Me lo apropié tanto que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No recuerdo la cita ahora exactamente dónde está, pero ahí lo dice la Biblia, todo muy conocida esta cita. Y entonces yo entendí, empecé a entender la verdad sobre lo que es la iglesia como tal y sobre lo que es conocer a Dios. Como nosotros nos enfocamos a veces en la iglesia y no nos enfocamos en Dios. Si tú estás pasando por un proceso donde tú quieres, te encuentras en la misma situación que me encontraba yo, perdón, en que yo me sentía perdida, pues enfócate en conocer a Dios. Enfócate en ir a una iglesia donde quizás no tenga toda la razón, pero que te ayude a conocer a Cristo, a crecer en Cristo Jesús. A lo mejor no tiene, ya te digo, todas las razones. Y a lo mejor las cosas quizás no funcionen tal vez como te guste a ti, personalmente. O como te gustaría o las soñarías personalmente, pero sí una iglesia que lleve sobre todo los frutos. ¿Cuáles son los frutos que debe llevar según dijo Jesús y según dice la enseñanza bíblica? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Son amor, paciencia, mansedumbre, todo eso y muchos más. Pero bueno, entre ellos. Y que te ayuden a conocer a Jesús, que te ayuden a conocer al crecimiento en Cristo Jesús. Y te encontrarás en la verdad. Te encontrarás dando testimonio como hijo de Dios en este mundo. Te aconsejo leer los libros de los evangelios. Te aconsejo leer los libros de los hechos, la vida de los cristianos en esos primeros tiempos, que te va a ayudar mucho a entender el evangelio, te va a ayudar mucho a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y sobre todo, hermanos, no estemos divididos. Imagínate tú como padre que tenga hijos y que estén tirándose mutuamente, que estén divididos, que cada cual coja por su lado y que cada cual sea enemigo. Eso es lo que más le duele, te dolería como padre, ¿verdad? Pues entonces, si ya creemos que encontramos nuestra verdad y creemos que ya tenemos ya la sartén cogida por el mango, como decimos en el mundo secular, pues entonces no despreciemos ni menospreciemos ni nos creamos superiores a otros, porque eso sí desagrada a Dios. A Dios no le gusta que estemos comentando y hablando mal de los demás, de los que para nosotros quizás a nuestro propio entender estén equivocados. De verdad, realmente existen también falsas doctrinas,
falsa gente que se aleja totalmente de la verdad bíblica, que ya eso sería otro tema de conversación. Eh, pero nunca murmures, nunca inclusive, quizás si están equivocados, tratas entonces de orar por ellos, trata quizás de que Dios te dé una oportunidad, quizás de guiarlo a la verdad de Dios, a las verdades bíblicas, a la verdad de lo que quiere Dios para nosotros. Bueno, si te ha gustado este video, si tienes algo que comentarme, si tienes algo que enseñarme, estoy dispuesta a escucharte, a responder tus preguntas y a que me digas cómo crecer no para solo nosotros los que estamos ya en Dios, sino para aquellos que te están preguntando y están tan perdidos como estaba yo entonces. Muchas bendiciones. Gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho.